Televisa presenta. Hola, soy Pablo. Soy Tyrone. Soy Uniqua. Soy Tasha. Y yo, Austin. Y somos Girls Backyardigans. La Edad Media es un periodo de la historia occidental que cubre desde el siglo V al siglo XV, que vendría siendo los años 456 a 1450. Durante esta época se produjo una ruptura total con el pasado, olvidándose de las enseñanzas y los descubrimientos de las culturas antiguas. Durante esta etapa se produjo un gran vacío musical, ya que las guerras eran constantes. Por otra parte, la música que hubo solo pudo propagarse por vía oral, y la mayor parte de esa se ha perdido. La historia de la música empieza en el continente europeo, donde todo era una sociedad teocentrista, donde lo más importante, todo lo que tuviera que ver con lo religioso en esta época. Destacan dos tipos de música fundamentales, la religiosa y la profana. Por un lado, la música profana tiene que ver con los trovadores y los juglares. Eran las formas poéticas que comenzaban a musicalizar, y los juglares eran poetas o artistas itinerantes que viajaban mostrando su arte. Estas tenían una textura homofónica, es decir, una sola línea melódica con un solo ritmo. La música de la iglesia, por contraparte, se consideraba la más importante, ya que fue la música que pudo ser guardada. En el principio se transmitía de manera oral. Con el paso de los años se inventaron distintos sistemas de notación, desde los más rudimentarios hasta los más complejos, como el de Guido d'Arezzo cerca del año 1000 en Tentarramo, y se ocupaba como oficio divino por los monjes para cantar y alabar a Dios. Este tipo de música también tenía ritmo homofónico. Más adelante los sistemas de notación dieron paso a origen de la polifonía, que fueron textos dominantes en el Renacimiento. ¿Cuáles fueron las características principales de la música en la Edad Media? La musicología de la Edad Media, o también conocida como la música medieval, suele clasificar la música de la época en los siguientes tres grandes grupos. La monodía religiosa, que es más popularmente conocida como canto gregoriano en el repertorio medieval más antiguo y extenso, es música estrictamente vocal de ritmo libre. El texto está en latín y, como lo dice su nombre, está escrita para una sola voz. La música profana, que fue creada por los trovadores o los juglares, también era de escritura monódica y vocal. Su temática suele ser amorosa, y aunque su escritura es semejante al canto gregoriano, era interpretado por acompañamiento instrumental, un compás definido, y por último la polifonía era música escrita a varias voces. Es decir, eran varias voces que hacían cosas diferentes pero que sonaban bien juntas. Los primeros cantos litúrgicos tenían dos estilos principales, que fueron los siguientes: la salmodia, que consistía en el recitado de versículos de salmos. Esta era un tanto exclusiva para los que se dedicaban al ámbito religioso, y la himnodia consiste en melodías y textos originales, pero de temática religiosa. Esto tiene un carácter más cercano a la comunidad de San Ambrosio de Milán, que se encargó de que la himnodia llegara a todo el mundo. ¿Qué tipo de instrumentos musicales se utilizaban en esa época? Los instrumentos de cuerda. La música medieval utilizaba muchos instrumentos de cuerda, así como el laúd, la guitarra morisca o mandora, y la guitarra y el salterio. Los dulcemeles, similares en estructura a los salterios y cítaras, que eran originalmente punteados. Unos ejemplos serían el arpa, liras, guitarra, violas, entre otras. Otros instrumentos que se usaban eran los instrumentos de viento. En el siglo XIV, dos tipos de flautas se distinguieron, las cuales eran las traveseras y las que tocas recto cuando soplas. La flauta travesera vendría como una pequeña flauta recta llamada flajol o el flaujutel. Se toca en asociación con un taporil o tabor. Las flautas se hacían de madera más que de plata u otro metal, y podría tocarse desde un costado o desde el extremo. Por otro lado, la flauta dulce ha conservado más o menos su forma. El gemscorno se parece a la flauta dulce en que tiene orificios para los dedos enfrente, y aunque es de la familia de la ocarina.
Y por último, los instrumentos de percusión. Antes del siglo XII no existían prácticamente, aparte de los juegos de campanas empleados en los monasterios, el ornato cotidiano estaba realzado por ruidos diversos de los que la literatura medieval evoca con frecuencia. Los aspectos comunes estos son el matraca de los leprosos, amuletos tintineantes con que se descubrían los héroes y los peregrinos, cencerros, cascabeles, campanas, altabones de las puertas, tambores de 2 pieles y el pequeño tambor sobre un cerco con crófalos. Que había en esa época que no hay en la actualidad. En esa época existían instrumentos hechos con fósiles. Uno de ellos es la flauta. En la actualidad se usa mucho el autotune. Eso te ayuda a mejorar la voz. En cambio, en la Edad Media usaban unos ruidos bastante extraños. Uno de ellos es al pegarse en el pecho haciendo un efecto de golpe. Otro claro ejemplo de esos son los géneros de música. En la actualidad existen pero muchos géneros de música, que el trap, que cumbias, que bachatas, que reggaetón. En cambio, en la Edad Media solo era instrumental. La flauta eran hechas de madera y algunos de huesos. Los sonidos de las canciones la mayoría lo hacían con la voz, solo la voz y algunos instrumentos musicales. Otro dado caso también está hecho el tambor. El tambor se hacía con un fósil ya viejo y lo cubrían con piel de venado, donde usaba el piel de venado haciendo un efecto de sonido agudo. Luego agarraban 2 palos de madera o fósiles y le pegaban haciendo el ruido del tambor. Lo que a mí más me llamó la atención sobre mi tema a investigar, que es la música en la Edad Media, fue que se utilizaban mucho los instrumentos de cuerda y ahorita en la actualidad ya casi no se utilizan. También me llamó la atención que la música de la Edad Media tenía como propósito unir a los pueblos que estaban distantes, por así decirlo. Otra cosa que me llamó la atención mucho fue que existían 2 tipos de géneros, religiosa y profana. La verdad se me hizo muy interesante, ya que la religiosa en esta época ya no se escucha mucho. Y yo nunca había escuchado, no sé ustedes, pero yo nunca había escuchado que existiera un tipo de música llamada profana. Bueno, se me hizo muy interesante, la verdad, y yo quiero investigar sobre ella para saber de qué se trata esa música. Pero se me hizo muy interesante que existieran 2 tipos de género. Esto fue lo que más se me hizo interesante a mí. Ahora cuéntenme ustedes qué se les hizo más interesante a ustedes de todo esto. Esa fue una aventura excelente, ¿no lo creen? Absolutamente. Fue admirable. ¡Fantástica! Sí, fabulosa. En nuestro país